Diputado Aldazoro, Iñaki. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero manifestar mi rechazo al planteo que han hecho tanto diputados del oficialismo como de la oposición tradicional de que lo que acá se está discutiendo son los recursos para pagar los salarios, o sea, la toma de un crédito para pagar los salarios. Aunque después formalmente se presente de esta manera, o se informe de esta manera, o se diga que el 70% de los recursos son para pagar salarios, quiero dejar de manifiesto en primer lugar mi rechazo a este planteo y mi rechazo a esta concepción que es histórica en la provincia. Los sucesivos gobiernos que han gobernado la provincia de Jujuy han asegurado el pago de muchísimos ítems y siempre han dejado para el último y a condición de que haya recaudación o de que haya alguna ayuda extraordinaria o de que haya algún crédito, el pago de los salarios. Hoy se presenta este falso debate de que si no se accede a este crédito, que desde ya presentado como está presentado es un cheque en blanco que autoriza a modificar la ley de presupuesto para aumentar la necesidad de endeudamiento. Y no dice nada más. Presentado como está presentado, lo tenemos que rechazar. Le doy un ejemplo. En el presupuesto que votó acá la legislatura el año pasado, se estipulaba que durante el año la provincia iba a tener que erogar más o menos 3.600 millones de pesos en concepto de pago de intereses y de capital de deuda. Entonces se discute la necesidad de tomar un nuevo crédito para pagar salario mientras se pagan las deudas que asumió la provincia en un cuadro que hasta podemos reconocer que objetivamente es más complicado por el cuadro de la pandemia y que objetivamente cae la recaudación por esta cuarentena administrada que tiene muchísimos límites y que ya la voy a desarrollar. Pero se tiene que salir a pedir crédito para pagar salario porque no hay plata para pagar los salarios, pero sí hay plata para pagar los compromisos que adquirió la provincia con los acreedores internacionales y nacionales en algunos casos. Sigue un festival de subsidios y exenciones impositivas para los grandes grupos empresariales, los grandes capitalistas de la provincia. Entonces, mientras seguimos con un esquema de subsidios para el gran capital, la provincia no tiene los recursos para hacer frente para pagar los salarios. Desde ya rechazamos que las cosas se aborden con esta orientación y queremos destacar que acá hay un problema de conjunto y no un problema parcial. Y si no se aborda y se le da una solución de conjunto, no se va a poder resolver ni el problema de fondo ni el problema parcial. Porque estrictamente, después no podemos profundizar en el tema, pero estrictamente no estamos hablando solamente de la necesidad de la plata como billete. Acá tenemos que discutir, no acá en el recinto, sino acá en la provincia, junto a la mayoría de los ciudadanos que son los que viven de su trabajo, cómo en una etapa de una crisis extraordinaria se toman medidas de características extraordinarias. Y si es verdad que va a caer la recaudación, porque va a haber momentáneamente una reducción de la actividad económica, ¿qué es lo que hace una familia en un cuadro de crisis momentánea o circunstancial? Bueno, apela a los recursos, apela a sus ahorros, apela a alguna joya de algún pariente para pasar el mal momento que es momentáneo. Bueno, acá en la provincia tenemos que discutir los trabajadores cómo nos hacemos de los recursos, de la riqueza social que se ha ido acumulando año tras año en la provincia y como riqueza social es producto desde ya del trabajo de todos los jujeños. Nada más que como vivimos en un régimen capitalista, el acaparamiento de esa riqueza social
está en muy pocas manos. Pero tenemos que ver como medida de carácter extraordinaria para afrontar situaciones de carácter extraordinario. En ese sentido, y con todas las críticas y las observaciones que le podemos hacer, las iniciativas del gobierno provincial, inclusive nacional, están, digamos, a la retranca de las iniciativas que están tomando en otros lados, otros gobiernos, todos dentro del mismo régimen social. En ese sentido, solamente para tomar un ejemplo, Europa está discutiendo cómo estatiza y cómo nacionaliza toda una serie del sector de la industria, porque producto de la crisis se la pueden comprar los yanquis por 2,50 pesos, y son cosas que no se pueden permitir, por lo menos entre estados capitalistas. Así que desde ya quiero rechazar esta orientación general. Quiero agregar, además, que es falso que haya una preocupación de parte del gobierno de defender los salarios de los trabajadores estatales. Acá hay un gobierno que sabe que no puede ir con el cuchillo contra el hueso, pero que ya tenía previamente estipulado una reducción salarial para los estatales y que fracasó porque fracasó el intento de aplicar este recorte, por ejemplo, en la vecina provincia de Salta. Acá tenemos que bajo el último mandato del gobierno, el poder adquisitivo de los salarios perdieron el 50% efectivamente de su poder adquisitivo. El mes pasado hubo un recorte del 10 o el 15% de los salarios a los docentes. Ahora se quiere discutir también un tope salarial para trabajadores estatales. Entonces queremos dejar en descubierto que acá no hay un interés de defender los salarios, sino que en la medida de lo posible hay una orientación general de atacar a los salarios de los trabajadores estatales con los límites que produce la propia crisis actual. Después, no hay ningún tipo de rendición de cuentas. Nosotros somos partidarios de que tiene que haber una apertura de los libros para saber cuántos son los recursos que necesita la provincia en todo concepto, qué tipo de deuda tiene, qué tipo de compromiso tiene con proveedores del Estado, qué tipo de compromiso tiene con los trabajadores que desde ya están puestos en el último orden del día. Y esto sucede a nivel provincial y también a nivel nacional. Acá lo que se está discutiendo es que hay un acuerdo y un entendimiento entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, así como con todas las provincias, y más o menos se manejan con los mismos recursos. Acá no hay un interés de afectar, como le decía, la riqueza social. Hoy salió en el diario que los productores de soja están acaparando soja por más de 9.000 millones de dólares, esperando a que el dólar se vaya a 150 pesos. Ayer Bonelli sacó un editorial planteando que las distribuidoras de gas están cobrando, pero no le están pagando a las productoras de gas, o sea que se están quedando con recursos multimillonarios en un cuadro de estas características. Se siguen haciendo grandes negocios. Acá hemos tenido recientemente esta noticia de que posiblemente la empresa más importante de la provincia, Ledesma, aplica un recorte salarial a los trabajadores de la industria papelera del 30%, aún con rescate o esta ayuda del gobierno de pagar una parte del salario. O sea que formalmente la empresa está pagando el 10 o el 20% del salario. Entonces tenemos que discutir este tipo de cosas. Y acá hay algo que me quería tratar de detener un ratito. El año pasado se discutió el proyecto de presupuesto, y el proyecto de presupuesto desde ya tenía una proyección fiscal que estaba subcalculada, porque proyectaba que la inflación iba a ser del 34%, cuando hoy la interanual es del 60%, y que iba a haber una paritaria del 30% para los trabajadores. Entonces, si ahora ha caído relativamente la recaudación, tanto nacional como provincial, pero la proyección fiscal estaba subcalculada, tenemos que sacar después los números finitos de cuánto es efectivamente lo que se cae o lo que pierde la provincia en conceptos de recaudación y de coparticipación, porque desde ya arrancábamos con un presupuesto que estaba muy a la baja. Y como todos sabemos, acá hay un cuadro
donde el gasto fijo siempre es en salarios. Como prácticamente no hubo paritarias, los salarios se congelan y la perspectiva es aumentar la recaudación por la propia dinámica de la inflación, que es mucho más alta que la que se proyecta, y eso permite mayores recursos. O sea que acá no hay ningún tipo de rendición de cuentas de verdad, abriendo todos los libros. Una cuestión que me llama mucho la atención y que no lo puedo dejar pasar es que acá en la sala ha habido confesiones que realmente me llaman muchísimo la atención. Acá se ha dicho públicamente que la sesión estuvo paralizada muchas horas por un acto de, en el mejor de los términos, extorsión para que se entreguen todos los recursos a los municipios. Todos los recursos necesarios a los municipios o recursos a los municipios. Entonces eso significa que acá la voluntad que tiene el PJ de votar esta ley no es una cuestión de principio, sino una cuestión de negociación. Y después podemos entrar en mucha negociación, poca negociación, qué carácter de negociación, si es genuina, si no es genuina, pero lo que queda claro es que acá hay una cuestión de principios. Y no hay una cuestión de principios, es una cuestión de intereses. Y por último, pero para dejarlo refrescado, acá los que van a asegurar el voto de los 2/3 que necesita para aprobar este tipo de leyes va a ser el propio PJ, a pesar de que haya algunos diputados que puedan rechazar de ese bloque, que lo puedan rechazar. Lo que le va a asegurar esta votación son esos votos, como han votado todas las veces que se necesita una mayoría extraordinaria para todas las leyes, particularmente las de endeudamiento. Eso es un llamado de atención para todos los trabajadores que están mirando esta intervención en la sesión de la legislatura para sacar sus propias conclusiones políticas. Porque ahora va el planteo que entendemos que tiene que ser superador. Y hacemos un llamado de atención a todos los trabajadores porque está claro que los partidos tradicionales, la perspectiva que tienen es de aplicar las peores condiciones de ajuste sobre las espaldas de los trabajadores, y eso lo vemos cotidianamente en esto que yo estaba declarando, el descuento a los salarios de los trabajadores de los papeleros, ajuste por acá, despido por allá, el gobierno que no ha enfrentado ninguno de este tipo de ataques que han sufrido los trabajadores, y desde ya destacar que hay grandes levantamientos de trabajadores que están rechazando esto, trabajadores de la salud que reclaman que hayan los insumos, trabajadores que a lo largo y a lo ancho del país están discutiendo de qué manera se aseguran sus condiciones de vida, sus condiciones salariales. Nadie quiere que le recorten el salario en este cuadro de crisis, y esa es una perspectiva que nosotros llamamos a desarrollar a través de comités barriales para que puedan asegurar, en primer lugar, el acceso a la comida, acceso a cuestiones elementarias de sanidad, acceso al trabajo, acceso a un ingreso universal que le permita soportar esta cuarentena cuando no pueden realizar ningún tipo de actividad, la defensa del 100% de los salarios y de las condiciones a todos los trabajadores, y una discusión de cómo efectivamente se defiende una cuarentena en un cuadro y en un escenario donde el capital le ha impuesto a los gobiernos el quiebre sistemático de las medidas de la cuarentena. Con esta orientación llamamos a todos los trabajadores a abrir una gran deliberación popular, a impulsar este tipo de iniciativas, y desde el Partido Obrero dejo de manifiesto mi voto negativo, así como todos los diputados del Frente de Izquierda hemos votado negativo a este proyecto de ley. Muchas gracias.